Cuando hablamos de brujas, pueden surgir muchas interpretaciones que vienen a la mente dado su impacto cultural, social e histórico hasta el día de hoy. Pueden venir a la mente los juicios de brujas que tuvieron lugar en Europa y sus colonias en América a lo largo de los siglos XV al XVII. Estas persecuciones incluso extendiéndose a lugares como África subsahariana, Papúa Nueva Guinea e India Central. La realidad es que hoy en día, si bien el término bruja es muy amplio y variado, extendiéndose a culturas a lo largo del mundo, tiene un común denominador y este es su asociación con mujeres que realizan prácticas sobrenaturales, relacionándose directamente con la interpretación de su término en inglés witch, el cual se originó en la Alta Edad Media con el término en inglés antiguo witchcraft. Antes del siglo XIX, la comprensión común entre los términos witch y witchcraft entre los angloparlantes era negativa. En este contexto, una bruja era alguien que recurría a poderes sobrenaturales u ocultos para dañar a otros, participando en lo que a menudo se denomina con el término latino maleficium. Hablando un poco más de etimologías, el término en español pinta tener un origen incierto. Por un lado, puede tener un origen prerromano. Por otro lado, pudiera estar relacionado más con raíces celtas y proceltas, como las palabras bruxtia y brixta, que significan encanto o hechizo, o finalmente con posible relación con el latín vulgar veluxa, que significa que vuela. En latín, a las brujas se les denominaba maleficae, así como términos similares con significados variantes existen en otras lenguas, como strega, italiano, exe, alemán, sorcière, francés, y el ya mencionado witch, en inglés. Ahora, prosiguiendo con términos náhuatl como ometzocopinqui o bemetzocopiniani, referido a mujeres que nacen en fecha Seehalt, lo cual hace alusión al dios del aire y los vientos. Esto les permitía a las mujeres desarrollar habilidades sobrenaturales. Si un hombre llega a nacer en estas fechas, se le denomina Temacpalitoquite o Tlatlacatecolo. Estas mujeres, se creía, tenían la habilidad de quitarse cada una de sus extremidades e intercambiarlas por patas o alas. Se sabía que se alimentaban de la sangre de bebés, que era el símbolo de la vida, y se consideraba lo único que podían consumir. En la época colonial, se les confundía con brujas europeas, y aunque comúnmente se les asocia con un imaginario europeo, estas criaturas también han sido figuras predominantes en la cultura prehispánica de México. Asimismo, se estableció en 1569 por el rey Felipe II el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México, el cual se encargaba de perseguir y castigar los actos contrarios a la fe, a las buenas costumbres y a la moral cristiana, entre ellos la ya hablada brujería. Creo que con este contexto en general se plantea la idea de la universalidad de la bruja, la cual, a través de mitos, prácticas e interpretaciones ideológicas, pasó a arraigarse en el imaginario colectivo hasta nuestros días. Si bien muchas de sus características pueden habitar entre lo que consideramos bien o mal, la realidad es que la relación directa que se hace entre la brujería y la adoración al diablo fue difundida por los inquisidores a través de tratados de demonología y manuales publicados a finales del siglo XV. Uno de ellos, y posiblemente el más influyente, siendo el Malleus Maleficarum, escrito por los frailes dominicos Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Sin embargo, la realidad es que la interpretación de la brujería se extiende hacia muchas más ramas, ya sea la habilidad para conjurar ritos o hechizos, la necromancia que consiste en la adivinación por evocación a los muertos, la relación directa con los elementos y la naturaleza, e incluso en su momento la alquimia fue considerada dentro de los tipos de brujería, una precursora de las ciencias modernas. Por otro lado, la siguiente cita del ensayista, poeta y anticuario Charles Lamb, la cual abre el horror de Dunwich de H.P. Lovecraft, ilustra de mejor manera el impacto de los propios mitos de las brujas, su relación con lo oculto y lo desconocido, y finalmente el desapego o miedo que produce y ha producido la figura de la bruja por lo que parecen ser cientos de años. Las górgonas, las hidras y las quimeras, las terroríficas leyendas de Seleno y las arpías, pueden reproducirse en el cerebro de las mentes supersticiosas, pero ya estaban allí desde mucho antes. Son meras transcripciones, tipos. Los arquetipos están dentro de nosotros y son eternos. De lo contrario, ¿cómo podría llegar a afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia cierta que es falso? ¿Será que concebimos naturalmente el terror de tales entes en tanto que pueden infligirnos un daño físico? No, ni mucho menos. Esos terrores estaban ahí de antiguo. Se remontan a antes de que existiese el cuerpo humano. No precisan siquiera de él, pues habrían existido igualmente. El hecho de que el miedo de que tratamos aquí sea puramente espiritual, tan intenso en proporción como sin objeto en la tierra, y que predomine en el periodo de nuestra inocente infancia,
plantea problemas cuya solución puede aportarnos una idea de nuestra condición previa a la venida al mundo o, cuando menos, un atisbo del tenebroso reino de la preexistencia. Charles Lamb, Witches and Modern Night Fears. Algunos otros ejemplos de brujas dentro de la mitología son los siguientes. Yamaumba, Japón. En japonés significa abuela de las montañas. Como su nombre lo indica, se dice que habitan en lo profundo de las montañas de Japón, sobre todo en las regiones del noreste. Esta puede aparecer como una anciana frágil y desamparada, pero tiene la habilidad de transformar su apariencia de manera abrupta, ya sea tomando la apariencia de una mujer bella y joven, un ser amado por la potencial víctima, o incluso encarnando características físicas de animales, dependiendo de las varias interpretaciones. Asimismo, se plantean dos vertientes. La primera es que posee tendencias caníbales y conocimiento en brujería, lo cual lo utiliza para ofrecer ayuda al viajero perdido, y después de conducirlo a un área peligrosa de la montaña, es en donde cae a su muerte. La segunda es que ella es un alma solitaria que halla armonía en la naturaleza, la cual crió al guerrero Kintaro, traducido como Niño de Oro, en las alturas del monte Ashigara, quien es el héroe del folclore japonés que posee fuerza sobrehumana. Freya, cultura nórdica. Freya es la diosa del amor, la guerra, el sexo, la fertilidad, la muerte, la belleza, la magia y la brujería. Ella supervisa las batallas, puede otorgar o quitar la fertilidad, se le puede pedir amor y nació conociendo los secretos divinos de la brujería y las runas. Esto se debe a que forma parte de los Vanir, un pueblo que se cree practica la brujería y tiene una fuerte conexión con la tierra. Esta es una de las diosas más veneradas y queridas alrededor de los territorios de Europa, incluyendo Escandinavia, Islandia, Groenlandia, las tierras germánicas, Holanda y la Gran Bretaña anglosajona. Según la autora Judica Illes, Freya fue denunciada como reina de las brujas. Las mujeres que la veneraban eran automáticamente vistas como brujas. La realidad es que los ritos y tradiciones de Freya fomentaban la práctica mágica, la medium, el chamanismo y la autonomía femenina, siendo la propia Freya un modelo a seguir, conducta que el nuevo régimen religioso consideraba aborrecible y pecaminosa. Según los mitos, el dios nórdico Odín, miembro de los Aesir, fue el primero en hacerse amigo de Freya, y de ella aprendió los caminos del Seor, una forma mágica y de adivinación que se consideraba magia de mujeres, y no apta para hombres. Freya conocía el significado de las runas, pero según la leyenda contada por Snorri Sturluson, el conocimiento de Freya sobre las runas llevó a Odín a cortarse un ojo y a colgarse de Yggdrasil, el árbol de la vida, durante 9 días mientras miraba fijamente el pozo de Gerd, el pozo sobre el que se asienta el árbol. Después de 9 días y 9 noches de mirar fijamente el pozo, las runas se aparecieron y supo su significado. Baba Yaga, cultura eslava. De acuerdo con los autores Andrea Jones y Joshua J. Mark, el nombre de Baba Yaga no posee una traducción directa. Por un lado, en el ruso antiguo, Baba se refería ya sea a una partera, hechicera o adivina, pasando a significar abuela en el ruso moderno. Asimismo, este término puede usarse de forma peyorativa hacia la mujer. Por otro lado, Yaga tiene interpretaciones más inciertas sobre las que destacan enfermedad, horror, ninfa malvada del bosque, bruja, mujer malvada, furia, serpiente y madre. A pesar de estas interpretaciones abiertas, el nombre Baba Yaga es ampliamente conocido alrededor de Rusia, últimamente relacionándolo con bruja como término coloquial para referirse a mujeres viejas, pendencieras y feas. Es por lo que, a pesar de no ser universalmente acordado, puede entenderse que el nombre significa abuela bruja. Como vive al margen de las normas de la sociedad y siempre según sus propias reglas, ha llegado a personificar el concepto de poder y emancipación femenina en la era moderna. Así como la etimología de su nombre, el mito de Baba Yaga cuenta con múltiples interpretaciones. Similar a la ya mencionada Yamaumba, se considera que vive en una cabaña en lo profundo del bosque, esta misma con la habilidad de desplazarse a voluntad, comanda una parvada de gansos en búsqueda de niños indefensos. Es una bruja poderosa que se alimenta de ellos. Interpretaciones como la de Mikhail Chulkov la asocian con deidades como Laiga Baba, dios eslava de la muerte, considerándola incluso una entidad divina entre varias. Por lo tanto, Baba Yaga siendo más cercana a la versión eslava de la diosa Perséfone. Por otro lado, otros estudios la consideran la figuración de la naturaleza, dada la armonía que existe entre su crueldad y amabilidad, su conexión con esta, y que por momentos en la literatura podía ser una figura que ayudaba y guiaba, conservando lo macabro. Finalmente, una última interpretación se asocia directamente a la encarnación pura y directa del mal. La leyenda dice que tiene su origen en el diablo,
Según el erudito Vasily Levshin, citado por Jones, con el deseo de elaborar la esencia más perfecta del mal, el diablo cocinó juntas en un caldero a 12 mujeres desagradables. Para capturar la esencia, juntó el vapor en su boca y luego escupió en el caldero sin pensar. De esta mezcla surgió Baba Yaga, el mal más perfecto. Con esto en mente, me gustaría abordar todas estas interpretaciones de una manera más directa y divertida, a través de personajes en la cultura popular y en la no tan popular, al menos los que encuentro más interesantes y variados. 9 for mortal men doomed to die. Sauron, el Señor de los Anillos. Sauron, un ser cuyo origen yace en los Maiar, conocido como Mairon, discípulo de Aule, herrero de los Valar. Su amor por el orden y repulsión por el caos y la confusión fueron lo que lo incitaron a unirse al Valar Melkor, volviéndose su más leal sirviente y teniente. Después conocido como Gorthor y finalmente su nombre más común, Sauron, el Aborrecido. Uno de sus actos más notorios en la Primera Edad fueron los hombres lobo. Él era su amo y creador. Los crió a partir de los lobos de Morgoth, para después aprisionar espíritus malignos dentro de ellos, dando vida así a estos monstruos. Él mismo fue capaz de adoptar la forma de un hombre lobo, siendo estos mismos los que devoraron a la compañía de Diez de Beren y Finrod, el hermano de Galadriel, después de que Sauron lo subyugara en una batalla de canciones de poder, lo que causaría la muerte de Finrod después de sus heridas combatiendo a los hombres lobo. Esto mismo desencadenaría que Lúthien, doncella elfa de Doriath, asistiera ella misma al puente de Tol in Garoth, junto con su compañero Huan, el Sabueso, acabando con la vida de todos y cada uno de los hombres lobo que Sauron mandó con el fin de capturarla para ser entregada a Morgoth, incluyendo a Draugluin, el gran padre de los hombres lobo. Después de una feroz batalla en la que Draugluin advierte a Sauron de Huan antes de morir, Sauron finalmente les hace frente y se transforma él mismo en hombre lobo. Se dice el más grande que el mundo ha visto. Al Sauron intentar atacar a Lúthien, ella coloca un velo mágico sobre sus ojos, lo que lo ciega e inflige con fatiga, para después Huan abalanzarse contra él y comenzar su gran pelea. La misma Lúthien es abrumada y debilitada por la mera malicia de Sauron. Al Huan resultar victorioso, Sauron intenta escapar tomando la forma de una serpiente, lo cual resulta infructífero, permaneciendo cautivo en las fauces del gran sabueso. Sauron entonces se rinde y cede el control de la isla de Tol Sirion, debido a que al ser un espíritu inmortal, él puede decidir abandonar su forma física, pero le costaría un periodo de tiempo sumamente extenso el recuperarla. Al ceder el control, él mismo toma ahora la forma de un vampiro y huye al bosque de Tar Unfluin. Esta anécdota expresa las varias habilidades que posee Sauron desde edades tempranas, como lo es el ser capaz de dar vida a seres y la manipulación de espíritus, su poder y presencia abrumante por sobre otros seres, y la capacidad de transformarse en otras criaturas oscuras, lo cual plantea un vínculo bastante directo con las ya mencionadas interpretaciones de la brujería. Si bien cubrir los demás actos en los que se muestran más habilidades como su maestría para la ilusión y el engaño, siendo el maestro de los fantasmas y las sombras, así como su dote artesanal para la herrería, lo que lo llevaría a crear junto con Celebrimbor los artefactos más importantes de la historia, sería algo extenso, vale la pena mencionar su periodo en Dol Guldur, cuando se le conocía anónimamente como el Necromante. Durante su tiempo en Mirkwood, se comenzó el rumor de una presencia misteriosa vagando por las inmediaciones. Después de su derrota en la Segunda Edad, Sauron abandonaría su forma física, escondiéndose por más de 1000 años. Al comenzar a recobrarla, se asentaría en Amonlang, creando la fortaleza de Dol Guldur. Es entonces cuando el Consejo de Elfos y Magos, The Wise, se enteraron de una sombra conocida como el Necromante, considerándolo por varios años uno de los Nazgûl. Made for the Witch King of Angmar and buried with him. When Angmar fell, the men of the north took his body and all that he possessed and sealed it within the high fells of Rudal. Deep within the rock they buried him, in a tomb so dark it would never come to light. Su mera presencia en el bosque de Mirkwood lo infestaría con malicia y oscuridad,
algo similar a lo ocurrido en Tarumfluin, atrayendo a criaturas mágicas incluso a sus áreas circundantes, incluyendo a las descendientes de la gran araña Shelob. Asimismo, los orcos invadirían Moria, y el reino del rey brujo de Angmar se alzaría. Otra de las muestras de la extensión de su poder sería en forma de la Gran Plaga, que acabaría con la vida de cientos de miles de personas a lo largo de 100 años. Witchcraft. Oh, but it is. Si bien el nombre del necromante que se le acuña está más relacionado con un uso de poder y magia oscura, está también ligado a su raíz más directa, la cual es una persona que utiliza brujería o hechicería, especialmente para reanimar a personas muertas o predecir el futuro comunicándose con ellas. Esto a través principalmente de sus súbditos, ya sean los Nazgûl, hombres mortales condenados a morir, volviéndose entes ahora condenados a vagar y servir, negando la misma muerte, o incluso los Barrow-wights, un tipo de seres no muertos formados por huesos reanimados por espíritus malignos, creados por el líder de los Nazgûl, servidor y aprendiz, el rey brujo de Angmar. One of a number. One of 9. You are giving me your life and saving no one. So much for love. Jadis, la bruja blanca. Las crónicas de Narnia. Jadis es un personaje bastante interesante. Por un lado, proviene de un universo alterno en el cual se instruyó en magia y artes oscuras, ella misma siendo mitad gigante y mitad djinn, palabra que en español conocemos como genio. La palabra djinn proviene del árabe y puede significar oculto a la vista o demonios o espíritus. En el universo de las crónicas de Narnia, los genios poseían habilidades mágicas innatas, un intelecto agudo y una belleza física extraordinaria. Jadis era prácticamente la maga más poderosa de su mundo. Eventualmente, en su búsqueda de poder, conocimiento por magia oscura y brujería, encontraría información acerca de un hechizo sumamente poderoso, la palabra deplorable. En el libro El sobrino del mago se explica de la siguiente manera. Ese era el secreto de los secretos. Los grandes reyes de nuestra raza sabían desde hacía mucho tiempo que existía una palabra que, si se pronunciaba con las ceremonias adecuadas, destruiría a todos los seres vivos excepto aquel que la pronunciara. Ella utiliza esta palabra en un punto cumbre de la guerra con su hermana para convertirse en reina del imperio, en contra de un acuerdo mutuo entre ellas por la prohibición del uso de la magia. La batalla final duró 3 días, durante los cuales las fuerzas de Jadis fueron diezmadas completamente, y ella misma, sola y a merced de su hermana en el palacio, contrario a rendirse, dijo la palabra despreciable. Su hogar, Charn, se convirtió instantáneamente en un mundo desolado donde todos los organismos vivos perecieron al instante. Finalmente, al no contar con súbditos, se lanzaría ella misma un hechizo para preservarse en forma de estatua con la esperanza de que alguien de otro mundo llegara y la despertara al tocar la campana en el salón del palacio. Aquí, ella permaneció por miles de años, antes de ser despertada por Diggory Kirk y Polly Plummer. Otros eventos más que sirven como muestra de su poder y habilidades es la creación de su varita mágica ya en la tierra de Narnia, lo que le daría el poder de convertir a cualquiera en piedra, similar al hechizo que utilizó para preservarse en Charm. Se sabe que Jadis también trabajó en otros hechizos e inventos mágicos durante esta época. Con la muerte del árbol de protección, inmediatamente puso a trabajar sus siglos de estudio mágico, fabricando un clima perpetuo de nieve y hielo en todo el reino, que no solo oprimía a los ciudadanos narnianos, sino que también garantizaba que no se pudieran cultivar más manzanos plateados durante este periodo de 100 años. Finalmente ella, realizando el ritual al que hace alusión la magia profunda, en la que declaró tenía el derecho de matar a cualquier traidor, apuñalando a Aslan en el corazón, siendo su falta de entendimiento en esta misma magia profunda la que marcaría su muerte por Aslan en la cúspide de la primera batalla de Veruna. It is finished.
I am ready to fight. The Magisterium are weak, pathetic. They hide behind gunships and bombs. We do not. Serafina Pekkala, la materia oscura. Serafina Pekkala es la reina del clan de brujas del lago Enara. Nacida en el siglo XVII, su demon es Kaisa, con la forma de un ganso invernal. Las brujas en la materia oscura poseen una biología particular. Al igual que los humanos, las brujas tienen demons, cuya forma siempre se asienta como pájaros. Las brujas envejecen mucho más lentamente que los humanos y se sabía que vivían más de 1000 años. Coram, I am 300 years or more. You aren't so old I can't see the man inside. En el mundo de Lyra, del cual proviene Serafina, solo existían brujas mujeres. En este mundo, las brujas daban a luz a los hijos de los hombres humanos, que eran brujas si eran mujeres y humanos si eran hombres. Pekkala misma teniendo un hijo con el humano Farder Coram van Texel, perdiéndolo como consecuencia de una pandemia. Igualmente existían otros mundos dentro del multiverso en los que había brujos hombres y las mujeres no vivían más que los humanos. Poco después de la muerte de su hijo, la madre de Serafina murió, y ella se convirtió en la reina del clan del lago Enara. Cuando Farder Coram fue herido por una flecha envenenada de un Skryling, Serafina envió hierbas y hechizos para ayudarlo a recuperar, pero no se sintió capaz de enfrentarlo en persona. Su deber como reina, la amenaza de guerras de brujas e inestabilidad por su clan, le impidió recuperar el contacto con él. Las brujas no cuentan con posesiones o dinero. Ellas mismas intercambian ayuda mutua cuando se les necesita. Se dividen en comunidades conocidas como clanes, contando cada uno con territorios irregulares con fronteras cambiantes a expensas de la naturaleza y la migración de animales. Igualmente, existen alianzas y rivalidades entre cada clan. Sus habilidades generales consisten en poder volar a partir de ramas del árbol mágico pino de nube. The witch's cloud pine. Is it true that within it is your ability to fly? Your ability to use magic? Tienen la capacidad de entrar en un estado mental único que les permite pasar desapercibidas e imperceptibles dependiendo del grado de intensidad alcanzado. Asimismo, pueden controlar el clima hasta cierto punto, habilidad que utilizaría la misma Serafina para provocar viento y ayudar al globo de Liz Scoresby. Otra de sus habilidades primordiales es la de realizar rituales de magia curativa. But this isn't a normal wound. It's going to take more than plants to heal it. It needs a spell. Pekkala también posee destreza con el arco y la flecha, que utiliza para defenderse a sí misma y a los demás. Como todas las brujas y sus demonios, Kaisa y Serafina realizaron el ritual que les permitió separarse a grandes distancias. Esto le permitió a Kaisa ser un explorador y mensajero de ella. Este ganso grande y gris, con una corona de plumas blancas en la parte superior de la cabeza y ojos azul cielo rodeados de oro, era un demon sabio y bondadoso, que ayudó a Lyra junto con Serafina en múltiples ocasiones. Todos somos sujetos al destino, pero todos debemos actuar como si no lo estuviéramos, o moriremos de desesperación. Does Lyra know of this? She must do it in ignorance. If she's told what she must do, it will all fail. So Lyra is a toy for your future, set on a course he can't change. It is for all our futures. We are all subject to the fates. To ensure your success. Here you are. What is it? Harry Potter. Si bien el mundo mágico por default tiene brujas y así se les refiere a las mujeres con habilidades mágicas, la realidad es que muchos de los elementos que conforman la magia incluyen prácticas asociadas a la brujería, haciendo incluso alusión directa a que la escuela de Hogwarts es para brujería y hechicería. En el mundo de Harry Potter encontramos elementos tales como el lanzamiento de hechizos y maldiciones, ya sea con o sin varita, el uso de elementos en la naturaleza y magia para crear una gran variedad de pociones con diferentes fines, la levitación con escobas o inclusive la transformación del cuerpo. Muchos de los hechizos, maldiciones, pociones y transformaciones pueden resultar dañinos y hasta mortales en muchos de los casos. Sin embargo, la llamada magia oscura es la que conserva aún más paralelismos con la mitología de la brujería y últimamente las consecuencias de esta.
La ya mencionada necromancia es considerada como una rama de la magia que nunca funcionó, ya que es imposible revivir a los muertos con cualquier fin deseado. There was a moment, when Voldemort's wand and mine sort of connected. Priori incantatum. Si bien en el enfrentamiento en el cementerio hizo aparición gente muerta, entre ellos Lily y James Potter, la realidad es que esto se produjo debido al efecto de Priori Incantatem. Este hechizo ocurre cuando se utilizan dos varitas con el mismo núcleo en el duelo. La varita del ganador obliga a la varita del perdedor a mostrar los hechizos más recientes realizados al revés. En este caso, la varita de Voldemort mostraba a las almas de las personas que había matado en orden inverso. Por otro lado, existen los Inferius, los cuales son cadáveres reanimados por la maldición de un mago tenebroso. Estos no están realmente vivos, sino que sus cuerpos son utilizados como marionetas, algo similar a lo que realizaba el ya mencionado rey brujo de Angmar con los Barrow-wights. Does it hurt? Dying. Quicker than falling asleep. Quizá, la forma más cercana a la necromancia podría ser el efecto de la piedra de la resurrección. No era ni fantasmas ni gente muerta. Podía verlo. Se parecía más al Riddle que se había escapado del diario hace tanto tiempo, y su memoria se había hecho casi sólida, menos sustancial que los cuerpos vivos. Pero mucho más que los fantasmas, se acercaron a él y en cada rostro había la misma sonrisa amorosa. The second brother decided he wanted to humiliate death even further and asked for the power to recall loved ones from the grave. So Death plucked a stone from the river and offered it to him. Esta piedra es una de las reliquias de la muerte, creada según la leyenda por la misma muerte y entregada a Cadmus Peverell. Sin embargo, Albus Dumbledore expone la posibilidad de que la piedra haya sido creada por el segundo hermano mayor, Cadmus, y la creencia de que la muerte misma lo haya hecho sea parte solo de la leyenda. Sin embargo, la realidad es que la piedra no puede realmente resucitar a los muertos, ya que Peverell, al tratar de resucitar a su amada, solo pudo crear una sombra de ella. Sintió como si un velo lo separara, y pudo notar que ella estaba sufriendo mucho por ser obligada a regresar al mundo de los vivos, lo que causaría que acabara él mismo con su vida con el fin de poder estar realmente con ella. And so Death took the second brother. It's called, as I understand it, a Horcrux. I beg your pardon? Horcrux. I came across the term while reading, and I didn't fully understand it. Del Horcrux, la más perversa de las invenciones mágicas, no hablaremos ni daremos instrucciones. Un tipo de magia tabú que vale la pena abordar es el Horcrux, un objeto que contiene un fragmento del alma de un mago o bruja. Este acto se realiza con el fin de crear una especie de inmortalidad, ya que en el caso de que el cuerpo sea destruido, el alma es preservada dentro de este objeto, siempre y cuando éste permanezca intacto, sirviendo como una especie de ancla al mundo de los vivos. Este tipo de magia no solo es considerada oscura, sino la más terrible de toda la magia oscura. Crear un Horcrux es cometer el pecado más horrible del mundo mágico. La fragmentación y el destrozo del alma solo pueden lograrse a través del asesinato. Solo los hechizos y elementos mágicos más poderosos, como el veneno del basilisco y el fuego maligno, Fire, pueden destruirlos. Estos objetos, por lo tanto, se vuelven malditos y poseen una enorme cantidad de oscuridad residida en ellos. Así como el mago o bruja puede crear maldiciones o encantamientos alrededor de ellos con el fin de protegerlos. Esto guarda una enorme similitud no solo con la brujería y con sus prácticas, sino con el Anillo Único de Poder, un objeto que alberga parte de la esencia del Señor Oscuro y puede solo ser destruido, ya sea por el fuego del dragón o el mismo de la Montaña del Destino, sin mencionar la forma en la que afecta al portador y aspira a corromper a los que llegue a tentar. El primer ser conocido en lidiar con los Horcruxes fue Herpo, el Inmundo, un mago oscuro griego y hablante de Parcel, que descubrió después de mucha experimentación que un huevo de gallina eclosionado debajo de un sapo
produciría una serpiente gigantesca, poseedora de poderes extraordinariamente peligrosos. This is beyond anything I imagined. Do you mean to say he succeeded, sir, in making a Horcrux? Oh yes, he succeeded, all right. And not just once. What are they exactly? Could be anything. Most commonplace of objects. El primero es su mismo diario, que creó al asesinar a Myrtle Warren en sus días en Hogwarts, con la ayuda del basilisco. En este, el hijo de un joven Tom Riddle permanecería logrando poseer, manipular y debilitar casi hasta la muerte a Ginny Weasley. El diario sería destruido por Harry Potter, utilizando el colmillo del basilisco. El segundo es el anillo de Marvolo Gaunt, el abuelo de Tom, el fruto de un embarazo entre Merope Gaunt y el muggle Tom Riddle Sr., a partir de una poción de amor. Tom Riddle Jr., mucho tiempo después de la muerte de sus padres y familia, incluyendo Marvolo Gaunt en Azkaban, regresaría a la casa familiar, tomando el único objeto de valor que había en ella, un antiguo anillo con una misteriosa piedra incrustada, que más tarde resultaría ser la Piedra de la Resurrección. En 1943 asesinaría a su padre y sus abuelos paternos, este acto siendo el que permitiría crear un Horcrux con el anillo, y lo enterró en las ruinas de su antigua casa familiar, protegiéndolo con encantamientos. Albus Dumbledore repelería estos obstáculos y recuperaría el Horcrux, destruyéndolo con la espada de Gryffindor. Sin embargo, el mismo anillo le ocasionó una maldición letal, reflejándose en el oscurecimiento de su mano y sentenciando su vida. The ring? Belonged to Voldemort's mother. Difficult to find. Even more difficult to destroy. But if you could find them all, if you did destroy each Horcrux... One destroys Voldemort. El tercer Horcrux es el guardapelo de Slytherin. Como su nombre lo indica, esta inmaculada pieza de joyería, incrustada con esmeraldas en forma de S serpentante, fue una vez posesión de Salazar Slytherin, siendo propiedad de la familia Gaunt y acabando en manos de Merope al escapar de su casa. Ella, al no saber su valor, la vendió por una miseria al comerciante Caractacus Burke, dueño de una tienda de artefactos oscuros. De esta tienda, la coleccionista Hepzibah Smith lo adquirió, pero no permaneció con ella mucho tiempo cuando conoció a un apuesto y encantador Tom Riddle, quien después de hacerse amigo de ella, pronto la mató, culpando de la muerte a su elfo doméstico Hawkeye. Voldemort lo ocultó en una cueva en donde anteriormente había torturado a unos niños de su orfanato. Al crear el Horcrux, asesinó a un muggle local. Regulus Black, un ex mortífago, finalmente encontraría el guardapelo. Este haría una copia exacta, con una nota en su interior, llevándose la original con el fin de destruirlo. I have stolen the real Horcrux and intend to destroy it as soon as I can. I face death in the hope that when you meet your match, you will be mortal once more. Sin embargo, fue asesinado antes de lograrlo. Mundungus Fletcher lo robaría de la casa de los Black y sería adquirido de parte de él por Dolores Umbridge, lo cual lleva al allanamiento al Ministerio de Magia por parte de Ron, Harry y Hermione, quienes lo recuperarían. Ellos descubrieron que el Horcrux infundía pensamientos terribles en quien lo poseía, llevando casi a la locura a un Ron particularmente vulnerable. Él mismo lo destruiría, con la guía del Patronus de Severus Snape hacia la espada de Gryffindor. Just think. Only 3 to go. Si bien el asesinato de Hepzibah Smith no fue usado para la creación del Horcrux del guardapelo, sí se usó para otro ligado a la copa de Helga Hufflepuff. Este cuarto Horcrux, una copa dorada con el relieve del animal de la casa, un tejón, estaba dentro de la vasta colección de Smith. Finalmente, Harry, Ron y Hermione encontrarían el paradero de este Horcrux dentro de la bóveda de Gringotts de Bellatrix Lestrange. Hermione acabaría con este objeto en la Cámara de los Secretos con el colmillo de un difunto basilisco. El quinto Horcrux es la diadema de Rowena Ravenclaw, la cual se decía brindaba sabiduría al portador. Esto ocasionó que Helena, hija de Rowena, la robara pues estaba celosa de la sabiduría de su madre. Al ocultarse en un lugar dentro del bosque de Albania, ella escondió la diadema dentro de un árbol hueco. Rowena, preocupada por el paradero de Helena, envió al que se convertiría en el varón sangriento en su búsqueda. Él mismo la encontraría, sin embargo, él estaba profundamente enamorado de ella, y al no ser correspondido, asesinaría a Helena, y se quitaría después la vida. Tanto el fantasma de Helena, también conocida como la Dama Gris, como el del varón sanguinario, rondaron Hogwarts durante siglos.
Eventualmente Voldemort persuadiría a Helena para que le revelara la locación de la diadema, viajando hasta Albania y recuperándola, matando a un campesino libanés para crear el Horcrux. He's lied to many people. I know what he's done. I know who he is. He defiled it with dark magic. Este sería destruido dentro de la sala de menesteres indirectamente por Vincent Crabb, quien usó las llamas del Fifth Fire, el cual es un tipo de fuego encantado sumamente poderoso que ardía a temperaturas extremadamente altas y no se podía extinguir con agua normal ni con agua conjurada. Esta magia oscura la conjuró Crabb con el fin de acabar con Harry, Ron y Hermione. Sin embargo, él terminó muriendo consumido por el fuego y la diadema derretida dentro de este. El quinto Horcrux es uno de los más peligrosos, debido a que es uno de los que, contrario a los anteriores, reside en un ser vivo, la serpiente acompañante leal de Voldemort, Nagini. Durante el torneo de los Tres Magos, Voldemort, junto con Peter Pettigrew y Nagini, llevaron a cabo su plan para regresar al Señor Oscuro a un cuerpo. Todo esto comenzando con la muerte de la empleada del Ministerio de Magia, Berta Jorkins, después de que Voldemort descubrió información valiosa por parte de ella sobre el torneo en Hogwarts, usando esta muerte para crear el Horcrux de Nagini. En el ocaso de la batalla de Hogwarts, Neville Longbottom degollaría a Nagini utilizando la espada de Gryffindor, la cual se materializó ante él dentro del sombrero seleccionador. El Horcrux final, y lo único que no fue planeado, demostrando que no todos los Horcruxes se hacen a la fuerza, es el mismo Harry. La caída de Voldemort comenzó justo al principio de la historia. Al acudir a Godric's Hollow y asesinar a James Potter, Voldemort lanzó la maldición asesina Avada Kedavra contra Harry. Sin embargo, Lily Potter se interpuso entre los dos, lo cual causó que ésta le rebotara a Voldemort y que su alma se adhiriera a lo único vivo que tuvo cerca, Harry. La muerte de Lily entonces sirviendo para la creación de este Horcrux. Cuando Lord Voldemort finalmente se encontró cara a cara con Harry para finalmente matarlo en el Bosque Prohibido, terminó destruyendo su propio Horcrux, el escudo final entre él y su incapacidad de morir. I've always prided myself on my ability to turn a phrase. Words are, in my not so humble opinion, our most inexhaustible source of magic, capable of both inflicting injury and remedying it. I suppose Your Excellency will now tell me what the future holds. No, Witcher. I sense you will tell me. The Witcher. La palabra Witcher es una traducción no muy directa de la palabra en polaco Wiedźmin, utilizada originalmente por el autor Andrzej Sapkowskiego. Su intención principal era una variación masculina de la palabra en polaco para bruja Wiedźma. Sin embargo, el estudio desarrollador de videojuegos CD Projekt Red, al comenzar a adaptar la obra de Sapkowskiego en 2002, optó por usar el nombre de Witcher para el primer videojuego que saldría en 2007, The Witcher. Esto gracias al proyecto que nunca se concretó de Adrian Kmielarz en 1997, en el que tradujo directamente Wiedźmin al inglés Witcher. En una entrevista para su libro Historia y Fantástica de 2005, Sapkowskiego afirma que cree que la palabra Witcher es una versión masculina natural de la palabra inglesa witch, e insinuó que la similitud entre ambas palabras, así como los términos alemanes, fue la razón principal por la cual se acuñó Wiedźmin como una nueva palabra polaca. Si bien Witcher es un neoglicismo inglés, la realidad es que fue adoptado de manera ferviente. Esto debido a que representa mejor lo que es uno, tanto el oficio como las características. Incluso mejor que palabras como warlock, utilizadas en traducciones más informales. Los brujos o witchers, según su autor, tuvieron su origen en los tiempos de colonización de Temeria, la casa de élite de monjes guerreros con la responsabilidad de defender a los humanos de las criaturas y monstruos que habitaban en la naturaleza. Utilizó hongos mutagénicos, hierbas y estimulantes provenientes de las plantas para alterar los cuerpos de los jóvenes aprendices, estos desarrollando una velocidad y una resistencia sobrehumanas. Como resultado de la dolorosa y peligrosa prueba de las hierbas, los jóvenes brujos adquirieron ojos felinos que les permitía ver en la oscuridad. Con la ayuda de los hechiceros, aprendieron a utilizar hechizos de combate simples, llamados señales, así como pociones mágicas que aumentaban sus habilidades de lucha.
Hoy en día, cuando los monstruos se han convertido en algo poco común, la demanda de los servicios de los brujos ha disminuido significativamente. Solo unos pocos representantes de la casta también viajan por el mundo, y ya no se crean más matadores de monstruos. Witcher, whose kind did ye take? Nay, you can't. 'Tis tradition. Chosen she is, by the gods. No! Los brujos cuentan con un potencial mágico superior a cualquier humano. Las mencionadas señales son un tipo de magia menor, pero bastante útil, ya que, si bien no es comparable con la magia de un hechicero, esta puede llegar a ser bastante lenta, contrario a las señales, las cuales son bastante inmediatas, lo que la vuelve una magia muy versátil. Esta forma de magia permite a los brujos lanzar hechizos y encantamientos con simples gestos de la mano. Por esta razón acostumbran a dejar libre una y en la otra portar armas. Si bien pueden utilizar prácticamente cualquier arma que esté al alcance, incluyendo ballestas, el entrenamiento de un brujo se centra en dos herramientas principales, la espada de acero y la espada de plata. Portadas normalmente en la espalda, se utiliza una hoja de acero para seres más mundanos, mientras que una hoja de plata está reservada para bestias sobrenaturales. What's happening? There's a Bruxer in the house. What? What are you doing? What's going on, Geralt? Move. Now. Un ejemplo es el combate entre Geralt y la bruxa Verina. Una bruxa es un tipo muy poderoso de vampiro que adopta la apariencia de un joven humano de cabello oscuro, generalmente de sexo femenino, pero cuya forma natural es la de un gran murciélago negro con colmillos y garras afiladas. En este, Geralt no solo utilizó su espada de plata, con la cual pudo causar un pequeño corte mientras volaba, logrando que se transformara de vuelta en humana, sino que tuvo que potenciar el poder de su señal con un hechizo durante el combate. Este mismo culminando con el empalamiento de Verina por parte de su amante, Nivellen, siendo después decapitada por Geralt después de que ella lo paralizara con un grito. He'll come for you too. Asimismo, algo más a agregar de los brujos es su habilidad para mezclar e ingerir poderosas pociones. Esto debido a que son entrenados por alquimistas de Vicovaro. Estas pociones mejoran las habilidades y sentidos y son altamente tóxicas. Sin embargo, estos no son afectados debido a haber desarrollado un grado avanzado de tolerancia. Incluso una de sus bebidas más débiles sería fatal para un ser humano común. Sumado a estas características, cabe mencionar su juventud prolongada y gran esperanza de vida, así como su curación acelerada. To go to the woods, to go to the gods. Gods? There are no gods here. There are only monsters. Sort of mini logic. Never understand by that road. What do you think you do understand by then? What can we understand? By your own feelings about things. Yeah. By your feeling about if you see a painting, for instance, that you like. Canvas is an empty space. La invención del mole. Leonora Carrington nació en el Reino Unido y se terminó naturalizando en México. Fue atraída al surrealismo gracias a la obra de Herbert Reed en 1936, Surrealism, así como por el artista alemán Max Ernst, quien se convertiría en su pareja en 1938. Ambos colaborarían juntos hasta el arresto de Ernst por parte del gobierno francés durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo liberado pero arrestado nuevamente por la Gestapo en la invasión de Francia, debido a que su arte era considerado como degenerado. Esto lamentablemente repercutió de forma negativa en Carrington, cuya salud mental se vio deteriorada al punto de ser admitida en un asilo psiquiátrico, en el que se le trató con terapia de choques de cardiazol y barbitúricos. Al ser puesta en libertad del asilo, sus padres le enviaron a un sanatorio en Sudáfrica. Sin embargo, al estar camino allá, en su parada en Portugal, ella huyó directo a la embajada mexicana, en donde conocería al poeta y en ese entonces embajador mexicano Roberto Leduc, quien accedió a casarse con ella con el fin de dotar a Carrington de la inmunidad que posee la esposa de un embajador. Después de una estadía en Nueva York, ambos se mudarían a la Ciudad de México, lugar que servía como un asilo para múltiples artistas europeos en 1942. Así, Carrington vivió de manera intermitente en la Ciudad de México por el resto de su vida, la cual llegó a amar y homenajear en varias obras de arte, inspirada por la cultura mexicana en general. La realidad es que, contrario a la mayoría de los surrealistas, ella no presentaba interés en los trabajos de Sigmund Freud.
En cambio, se centró en el realismo mágico y la alquimia, y utilizó detalles autobiográficos y simbolismos como temas en sus pinturas, resaltando el papel de la feminidad y la sexualidad de la mujer en el arte a partir de sus propias experiencias, con un tono tan imaginativo como sombrío y complejo. Complejo en cuanto a la exploración del cuerpo, alma y mente de la mujer, ligándolo con elementos misteriosos arraigados en una naturaleza mágica y mística. Los temas que abordaba, si bien incluían estas características, no se limitaban y podrían llegar a ser bastante variados. Una de mis obras preferidas, la cual es claramente influenciada por su fascinación por la gastronomía mexicana, es una obra de teatro de un solo acto que cuenta con una situación bastante peculiar, en la que, entre otros personajes, el arzobispo español y Moctezuma se encuentran en una plática sobre religión, magia, creencias y últimamente la comida, haciendo alusión a las prácticas caníbales de varias culturas prehispánicas, su relación con lo espiritual y la naturaleza, así como una demostración de poder de parte de Tlaxcuichiloquitle, la tercera gran sacerdotisa del México imperial, hacia el arzobispo antes de que el cocinero imperial lo preparara para la cena. So should I, if Well, I go... remember what I just said now. Yeah, I am Don't remembering. try and turn it into a game, into a kind of intellectual game. It's not. No. It's a visual world, which is different. But everybody who looks at art... Visual world is to do with what we see as space, which changes all the time. María la curandera. Esta canción, escrita e interpretada por Natalia Lafourcade, producida por ella misma y Adam Jodorowsky, honra a la sanación y su labor. Inspirada por los versos de María Sabina, ella, una curandera y chamana mazateca indígena, nacida el 22 de junio de 1894 en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Sus procesos curativos se especializaban en el uso de hongos psilocibios, principalmente las variedades Psilocybe mexicana, P. caerulescens, P. cubensis y Conocibe siligenoides. Estos formaron parte de su vida desde muy pequeña, formando parte de un ritual para sanar a un familiar y posteriormente ingiriéndolos en un cerro mientras cuidaba de sus animales. Asimismo, ya en su segundo matrimonio, ella sufrió maltrato y violencia por parte de su esposo, ella misma convencida de que pudo soportar estas agresiones gracias a los hongos, pues eran considerados sagrados. Este segundo esposo terminó muerto a manos de sus hijos al enterarse de una infidelidad, quedando ella viuda nuevamente. Un hecho bastante oscuro fue el asesinato del expresidente municipal y líder cafetalero Ernesto Pineda, un martes 3 de junio de 1962, el cual había sido un arduo defensor por los derechos indígenas, siendo él el que introdujo en la región de Huautla el Instituto Nacional Indigenista. Se dice que Sabina logró predecir su muerte, lo que contribuyó a la idea del uso de los hongos con fines de clarividencia. La realidad es que estos hongos, según el escritor británico Robert Graves, se ingerían durante los cultos ancestrales en los periodos precedentes a la conquista de México. Esto se sabe gracias a los testimonios de los frailes españoles recopilados por Graves. Asimismo, Robert Gordon Watson, quien fue el escritor, etimólogo y el vicepresidente de Relaciones Públicas de JP Morgan & Co., en su búsqueda por investigar los efectos y características de los hongos alucinógenos, e intrigado por el reportaje de Graves, viajó junto con Valentina Pavlovna, su esposa, directamente a la Sierra Mazateca en México. Esto representaría un gran cambio tanto para la percepción de los hongos y su valor espiritual y cultural, como para la vida de la misma comunidad, en específico de María Sabina. Esto debido a que durante la visita de Watson y Pavlovna en la casa de Sabina, ella realizó con ellos una vigilia nocturna, enseñándoles parte del uso y proporcionándoles muestras de los hongos. Igualmente, durante días Watson realizó grabaciones de pláticas y cantos en cintas magnetofónicas, así como tomó fotografías de la ceremonia con luces estroboscópicas. Todo este material y testimonio de Watson fue publicado por la revista Life en 1957, así como en su libro de 1968 llamado El hongo maravilloso, Teonacat Mycolatria en Mesoamérica. Todo esto ocasionó que turistas tanto nacionales como extranjeros viajaran a la comunidad y buscaran experiencias similares a las descritas en los textos anteriores. María, por lo tanto, recibió una gran popularidad, sobre todo por parte de los estadounidenses que participaban en el movimiento hippie, el cual contaba con una gran presencia en esa época. Esto ocasionó que Sabina
fuera criticada por parte de la comunidad, pues era acusada de lucrar con la cultura de su pueblo. Sin embargo, según expone el periodista y poeta Ramón Méndez Estrada en su reportaje de 1986, María Sabina de Huautla, Isis sin velo, María Sabina no contaba con un sistema de cobro por sus servicios. Ella simplemente recibía donaciones voluntarias de los pacientes, por lo que lamentablemente terminó muriendo en estado de pobreza en 1985. La realidad es que los hongos y los rituales alrededor de ellos se habían convertido en una especie de diversión por parte de los visitantes de Huautla, lo que hizo que su valor espiritual y cultural se banalizara. Para inicios de los 60, los hongos fueron considerados por las autoridades como una droga narcótica, lo que ocasionó que la misma María fuera detenida, aunque puesta en libertad rápidamente. Méndez se encontró con Sabina en 1984, momento para el cual ya se encontraba en sus últimos meses de vida, ella misma abordando estos temas. Mucha gente se aprovechó de mí. Recuerdo aquella vez cuando volvió a llegar Wasson. Me regaló un disco en el que venían mis cantos. Le pregunté cómo lo había hecho. Nunca imaginé oírme a mí misma. Estaba disgustada porque en ningún momento le había autorizado a Wasson que robara mis cantos. Mucho tiempo anduve llorando por esto y el insomnio no me dejaba dormir. Lo cierto es que María Sabina marcó un precedente importante tanto para la importancia de la curandería indígena y sus valores culturales, como para el considerar alternativas a la medicina tradicional como una forma no solo de atender padecimientos físicos, sino de entender el mundo y la naturaleza de formas distintas, tanto espirituales como bondadosas, como lo puede ser la sanación. Natalia en su canción reflexiona acerca del conocimiento e información que posee la naturaleza, así como los que han podido convertirla en diferentes tipos de medicina. Ella recuperó unos versos escritos por Sabina transformándolos en canción, en lo que a partir de su canto y la melodía hace alusión a las fuerzas inherentes y nobles de aspectos de la naturaleza como lo son la luz del sol, los rayos de la luna, el sonido del río, el vaivén del mar, así como a plantas como la menta y la hierbabuena, el poder del té y de mirar a las estrellas, todo con el fin de abordar y curar un dolor interno que cada quien posee en mayor o menor medida. La canción realmente se siente como un ritual con los instrumentos y la melodía siendo más un acompañamiento a un verso que llama al espíritu a sanar. Otro aspecto a destacar es que todo ese álbum Natalia lo realizó en cinta. Este proceso de producción permite solamente una toma al grabar, lo que contribuye al valor performativo y crudo pertinente de un ritual. Papá, ¿es cierto que hay brujas? No, princesa. Claro que no. Las brujas no existen. Pero antes, hace muchos años. Nunca, Flavia. Entonces la gente era muy ignorante. Y pensaba que algunas mujeres tenían pacto con el diablo. Entonces las quemaban vivas. ¿Las quemaban? Sí. Creían que era la única manera de acabar con ellas. ¿Pero quién te ha hablado de las brujas? Una amiga del colegio. Pues dile que está equivocada. Hasta hoy nadie ha visto una verdadera bruja. Veneno para las hadas. Esta película es increíble. Escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada y con actuaciones de Ana Patricia Rojo como Verónica, Elsa María Gutiérrez como Flavia, Leonor Yausas como Bruja y Carmen Stein como Nana, la película es una obra de terror sobrenatural centrada en la maldad infantil. Dime cómo. Bueno, pues... ¿has visto esas ollas que siempre tienen las brujas sirviendo? Allí echan colas de lagartija, tierra de panteón, cenizas de cruz, culebras y muchas porquerías. ¿Y sabes qué resulta? Un veneno. Graciela vive con su abuela y su nana, quienes suelen contarle historias de brujería mientras cocina. En la escuela, Graciela conoce a Flavia y quiere convencerla de que es una bruja verdadera, aprovechándose de una serie de situaciones y valiéndose de mentiras. No se lo cuento a nadie. Yo no soy como tú me ves, Flavia. No soy una niña. Yo soy una bruja. Pero la inocencia de estos juegos de niñas se convierte en una tétrica historia cuando Gabriela y Flavia se van de vacaciones a un rancho y juntas preparan un veneno para las hadas. La realidad es que Taboada parte del concepto de la bruja visto desde los ojos de una niña, con la inocencia, curiosidad y anhelo que conlleva. Todo esto llevado de la mano por lo que parece ser un juego infantil. Sin embargo, termina sembrando en el espectador dudas e inquietudes con respecto a la naturaleza del mal,
las consecuencias de las creencias arraigadas y últimamente la complejidad de lo inocente y su fácil corrupción. Todo envuelto en una atmósfera local y al mismo tiempo distante, como si fuera un cuento de hadas. ¿Por qué otras niñas rezan antes de acostarse? Porque tienen miedo, pero tú no. No, yo no. Hasta mañana, mi amor. Bill! The Witch. Hablando de cuentos de hadas y sus arquetipos, en 2015 Robert Eggers escribió y dirigió esta película de horror folk, inspirado por su fascinación por las brujas y sus visitas al Museo Plymouth-Patuxet, que replica el asentamiento original de la colonia Plymouth, establecida en el siglo XVII por los colonos ingleses conocidos como los peregrinos. Alfonso Cuarón leyó el guión en su momento, causándole más que nada curiosidad, según sus palabras. La película se centra en la expulsión y excomunicación de una familia de una plantación puritana de Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Esta familia está conformada por William, el padre, Catherine, la madre, su hijo menor Samuel, seguido de los dos mellizos Mercy y Jonas, el hijo de en medio Caleb, y finalmente la hija mayor Thomasin, interpretada por Anya Taylor-Joy. Todo cambia cuando se tienen que enfrentar a la desaparición repentina y misteriosa de Samuel, desatando así una serie de acontecimientos extraños y misteriosos provenientes del bosque, así como la paranoia y principios de locura combinada con el fanatismo religioso como una aparente única ayuda. Eggers logra contar un cuento conciso que hace referencia directa al terror, a lo desconocido, encarnado por la figura folclórica de la bruja y contrastado con una familia religiosa extremista. Thy Son, our Lord, and only Savior, Jesus Christ. Amen. Además de utilizar elementos característicos de la brujería, como lo son el habitar en bosques y parajes desolados, su deseo de atraer figuras inocentes con el fin de ingerirlos y utilizarlos en rituales de rejuvenecimiento, su habilidad para presentarse tanto como una figura joven que llama el líbido del viajero, como un anciano horripilante, así como su poder de transformarse en animales a voluntad. También retoma la idea de su relación directa con el diablo, en este caso tomando la forma de una cabra negra apodada Black Phillip, y su capacidad para corromper directamente a los demás inocentes, esparciendo su oscuridad en forma de paranoia, miedo y últimamente ignorancia, culminando en lo que se considera una especie de reclutamiento en un aquelarre digno de la obra de Francisco de Goya de 1798. En mi opinión, no hay una obra que englobe el concepto de la bruja y su efecto en la sociedad y las creencias de manera más clara y directa como The Witch de 2013. Mom, I changed my mind. You can come talk to me if you want. Okay. Love you. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Otra pieza extraordinaria es esta película dirigida por Sam Raimi, un director legendario en el ámbito del terror y el de los superhéroes, y escrita por Michael Waldron, escritor y productor del episodio The Old Man and the Sea de Rick and Morty, y escritor y productor ejecutivo de la serie Loki. Nos es presentada de manera magistral la historia de Stephen Strange en su búsqueda por salvaguardar la vida de una niña que puede viajar a través del multiverso. Esto mientras es amenazado por otras versiones de sí mismo y la mismísima Scarlet Witch. The hex was the easy part. The lying, not so much. Descrita por el mismo Wong, la bruja escarlata es una entidad ancestral cuyo propósito puede ser tanto gobernar como aniquilar el multiverso. A través de la película nos es presentado el poder de esta bruja escarlata y sus repercusiones tanto interna como externamente. Esto derivado del libro conocido como el Darkhold, un grimorio maldito y extremadamente oscuro. Este mismo toma inspiración del mismo Necronomicon de H.P. Lovecraft, el cual a su vez está basado en textos antiguos de la literatura gótica,
El origen de su nombre se deriva del griego y significa, según Lovecraft, una imagen de la ley de los muertos. The Darkhold. You're familiar with the Darkhold? I know it's the Book of the Damned, and that it corrupts everything and everyone that it touches. I wonder what it's done to you. The Darkhold only showed me the truth. El Darkhold, siendo el libro de los condenados, posee conocimiento mágico oscuro que contiene algunos de los hechizos más aterradores jamás creados. El dios ancestral Chthon transcribió el conocimiento en pergaminos indestructibles hace miles de millones de años, y los pergaminos se recopilaron posteriormente en el Darkhold original, el cual tenía sus hechizos grabados en las paredes del monte Gundagor por dicha entidad maligna. Es en el monte Gundagor donde Wanda descubre un trono para la bruja escarlata, con demonios gigantescos que protegen el lugar, la fuente de los poderes del Darkhold. This isn't a tomb. It's a throne. Desde el inicio de la historia, Wanda Maximoff muestra habilidades como la manipulación de la misma realidad, ya sea con el fin de engañar o para enfrentar la misma hechicería y últimamente asesinar a seres poderosos. El Darkhold posee igualmente conocimiento sobre una brujería considerada la más oscura, el deambulamiento. Este consiste en poseer el cuerpo y la mente de una versión del conjurador en el multiverso, oprimiendo el mismo ser de esta versión en el lugar más recóndito de su interior. Esta práctica permitiéndole a Wanda poseer su cuerpo en el universo 838 y asesinar a los Illuminati. Una muestra del poder que posee la brujería que ella está utilizando es su habilidad para encarar y vencer en cuestión de segundos a Charles Xavier, un mutante a nivel Omega que pudo adentrarse dentro de su mente pero que fue abrumado inevitablemente por la magia oscura. Es esta misma brujería a la que eventualmente recurre Stephen a través de una de las copias del Darkhold en posesión de una de sus versiones multiversales. Como si se tratase ahora de algo más ligado a la necromancia, Stephen posee el cuerpo sin vida de su variante y finalmente utiliza y logra controlar las almas de los condenados invocados por esta práctica prohibida. Con un estilo que evoca las cintas de terror de Raimi, con violencia implícita, alusiones a lo grotesco y surreal, sin dejar de lado la comedia, un manejo de cámara vibrante y montaje por momentos hipnotizante, su ancla intrínseca con rasgos tan humanos como lo es el deseo de amor y felicidad, así como su corrupción y, por momentos, la figura de la bruja sirviendo como una metáfora a la maternidad, el duelo, la negación y el amor tan prevaleciente como doloroso. Doctor Strange en el multiverso de la locura nos envuelve en una aura de originalidad y nos recuerda que tal vez la magia más pura y oscura que puede experimentar un ser humano es el amor. Know that they'll be loved. Y hablando de la maldición del amor, Escuela Técnica Metropolitana de Maldiciones de Tokio es un manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. Este fue serializado por la revista de Shueisha Jump Giga desde abril hasta julio del 2017, eventualmente convirtiéndose en el prólogo de su serie central Jujutsu Kaisen, que saldría un año después, cambiando así su título con el lanzamiento en su formato Tankobon a Jujutsu Kaisen 0 en diciembre de 2018. Akutami, quien sufrió de bloqueo de escritor durante su etapa de escritura, brinda elementos de hechicería y maldiciones a un Japón de la era moderna. A través de los ojos de Yuta Okkotsu, un estudiante de 16 años, nos es presentada una atmósfera oscura, fría y hostil que yace latente en la vida cotidiana. La realidad es que las maldiciones existen, y estas son creadas involuntariamente por los pensamientos y actos negativos de los humanos, materializándose y volviéndose, en el peor de los casos, letales para una persona cualquiera. Estas se asientan en lugares en donde se acumula una gran cantidad de malos pensamientos, como escuelas, centros comerciales u hospitales. A Okkotsu lo conocemos después de que se vio directamente involucrado en la muerte de uno de sus compañeros a manos de una maldición que está ligada a él. Su ejecución es pospuesta gracias al que se convertiría en su mentor,
Satoru Gojo. Yuta entonces comienza su viaje para demostrarse a sí mismo que merece vivir. Es solo cuando él es llevado a la Escuela Técnica Metropolitana de Maldiciones de Tokio, cuando Gege revela que existe todo un sistema de aprendizaje de hechicería, así como clases de hechiceros, maldiciones, objetos y herramientas malditas, siendo de la 4 a la 1, y existiendo una que está muy por encima de la clasificación, denominada como especial. El objetivo de estos hechiceros es el lidiar con estas maldiciones para proteger a la humanidad. Asimismo, las maldiciones también poseen esta misma clasificación. Estas pueden adoptar diferentes formas y tamaños, desde espíritus vengativos hasta monstruosidades grotescas. Su poder puede variar desde las más débiles que suelen atacar en grupo, hasta las maldiciones de grado especial que pueden destruir ciudades. Los hechiceros dominan y canalizan el poder maldito, en muchos casos a través de objetos, armas y entrenamiento de combate con el fin de exorcizar maldiciones. Este entrenamiento es el que realizaría Okotsu durante varios meses, y es aquí en donde conocería a sus compañeros, quienes se convertirían en sus amigos. La primera es Maki. Ella nació en el clan Zenin, una de las 3 grandes familias de hechiceros, junto con el clan Gojo y Kamo. A lo largo de su vida tuvo que luchar contra las ideas tradicionales y opresivas del clan, debido a que ella era hecha de menos por su inhabilidad para manipular la energía maldita, impidiéndole a sí mismo observar las maldiciones. Es por ello que utiliza unos lentes dotados de energía maldita para hacerlo. Ella está dedicada a demostrarle a su clan el verdadero valor y potencial que puede poseer aún sin poder maldito. Ella y Yuta comienzan a formar un vínculo a partir de su primera misión en una escuela, en la que, al ser tragados por una maldición, Okotsu es forzado a utilizar la suya propia para salir y acabar con ella, salvando a Maki y a 2 niños. El segundo compañero es Panda, el cual es un Jugai o cadáver maldito. Sin embargo, este es anómalo debido a su categoría de mutación abrupta, haciéndolo un ser consciente, sintiente y con la habilidad de manipular energía maldita. Panda fue creado por el hechicero Masamichi Yaga, el cual, después de crear a Panda, comenzó a perfeccionar su técnica creando numerosos cadáveres malditos y conscientes de todas las formas y tamaños, particularmente en forma de muñecos. Y aunque no están al mismo nivel que Panda, también son bastante fuertes, muchos de ellos sirviendo como compañeros de entrenamiento para los estudiantes. Por último tenemos a Toge, un descendiente del clan Inumaki, el cual le heredó la técnica del discurso maldito. Refuerza las palabras del usuario con energía maldita, lo que obliga a los oyentes a actuar o ser actuados en función de estas palabras. Por esta razón, Toge se comunica únicamente con ingredientes de ensalada de atún, así como cubre su boca la mayor parte del tiempo, ocultando así los sellos de los ojos de serpiente y colmillos, los que hacen que el discurso maldito sea practicable. Entre más potente sea el uso del discurso, mayor será el daño al cuerpo del usuario. Esto viéndose en la misma misión que tiene Inumaki con Okotsu, en la cual se tuvieron que enfrentar a una maldición sorpresa de semi-primera categoría, la cual requirió de su trabajo en conjunto para exorcizarla. Esta maldición, así como la de la escuela, fue liberada por un personaje que hasta este momento había permanecido en las sombras. Suguro Geto es uno de los 4 hechiceros de grado especial, junto con Satoru Gojo, Yuki Tsukumo y el mismo Yuta. Él una vez fue uno de los estudiantes de Yaga, junto con Shoko y Eri y Satoru, siendo el mejor amigo de este, amistad la cual tuvo que romper debido a una serie de incidentes en particular que desataron en Geto una profunda depresión, frustración y sentimientos de desesperanza que culminarían en una masacre a manos de él y su desprendimiento total de la escuela, los hechiceros en ella y lo que representan. Geto desarrolló un complejo de superioridad dotado de ideales de dominación por sobre la humanidad. Esto debido a su repudio por el hecho de tener que defender y proteger a los humanos siendo hechiceros, considerándolos inferiores y comparándolos continuamente con monos. Las habilidades de Geto se especializan en la manipulación de espíritus malditos, pues puede exorcizar y consumir espíritus malditos naturales con poca dificultad, siempre que haya una diferencia de 2 niveles entre él y el espíritu, el cual no se podrá fortalecer después del exorcismo. Durante su época como usuario de maldiciones, Suguro utilizó a su grupo religioso como cebo para acumular miles de ellas.
En el transcurso de una década se convertiría en una amenaza mayor para la humanidad que cualquier maldición de la época. Con miles de maldiciones y varios usuarios de ellas siendo sus seguidores, Suguro utilizaría todo este poder para enfrentarse a la escuela de Tokio, esto con el fin de asesinar a Yuta, para así consumir su maldición. Y ahora, hablemos de dicha maldición. Ya mencionamos que estas parten de energía maldita, la cual es liberada por los seres vivos a partir de emociones negativas como el miedo, la desesperación, el rencor y el odio. A mayor intensidad de la emoción, más poderosa será la maldición. Rika Orimoto experimentó a los 5 años la muerte repentina de su madre por causas desconocidas. Un año después, su padre y ella se perderían en las montañas. Ella siendo encontrada una semana después y hospitalizada inmediatamente. Su padre permaneció desaparecido y Rika, desconociendo si sigue vivo o muerto, pasó a ser acogida por su abuela paterna, la cual creía fuertemente que Rika había asesinado a sus padres. Ella pasó en soledad sus días en el hospital hasta que conoció a otro niño, un niño menor que ella, Yuta, el cual se encontraba igualmente internado por neumonía. Ambos asistirían a la misma primaria y terminarían desarrollando una profunda y estrecha relación. Esto culminaría cuando Rika le da a Yuta el anillo de bodas de su madre, el cual había tomado del joyero de su abuela, como muestra de su amor por él, y con la promesa de que ambos se casarían cuando fueran grandes. Rika muere a los 11 años al ser atropellada frente a los ojos de Yuta. En shock y con profunda negación, tristeza y frustración, observa el cuerpo sin vida de ella, y cómo de este se logra materializar un ser que se le terminaría adhiriendo por los siguientes 6 años. Este es un violento espíritu maldito que lleva el nombre de Rika, el cual distorsiona el amor que ella sentía por Yuta, convirtiéndolo en una obsesión constante por protegerlo a toda costa. Un deseo constante de aprobación y una necesidad de satisfacerlo, que no deja de estar arraigada a una inocencia aunque dotada de perversidad. Al repudiar a cualquier otra persona que no sea Kotsu, y ser extremadamente vengativa y agresiva, Yuta es forzado a distanciarse de su familia y de las personas en general, volviéndose una persona deprimida, retraída y sin motivaciones para vivir, pues no quería lastimar a nadie. A pesar de que la teoría inicial era que Rika fue la que maldijo a Yuta, esto es puesto en duda por él mismo, al reflexionar después de haber usado su anillo como puente entre él y la maldición. Eventualmente la teoría de Yuta, la cual era más bien que fue él quien maldijo a Rika, es confirmada por el mismo Goyo, el cual revela que Yuta es descendiente de Sugawara no Michizane, un erudito, poeta y político del periodo Heian de Japón, el cual, en la historia de Jujutsu Kaisen, es uno de los 3 grandes espíritus vengativos de Japón, así como un hechicero muy importante, el cual es también ancestro de Satoru, lo que los vuelve parientes lejanos. Esto aclara que, ante la negativa tajante y el rechazo de la muerte de Rika, Yuta, con sus habilidades inherentes y heredadas involuntariamente, convirtió a Rika en lo que es considerado una víctima maldita, siendo receptáculo de una maldición por parte de él y condenándola a permanecer a su lado. Esto hasta que él mismo canceló el vínculo con el fin de acabar con Geto, haciendo que Rika, al no buscar ningún tipo de represalia, sea por fin libre, ella misma agradeciéndole por haberle permitido permanecer a su lado esos 6 años, afirmando que fue más feliz que cuando estaba con vida. Esto guarda un lindo paralelismo con el cierre que tiene el mismo Goyo, el cual es forzado a acabar con la vida de su mejor amigo, no sin antes decirle algo desconocido que hace que en sus últimos momentos, Suguro Geto vuelva a sonreír otra vez. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que se me hace un tema fascinante la brujería y relacionarla con algo que me fascina, como lo es Jujutsu Kaisen o en general todos los ejemplos que di. Sé que faltaron algunas referencias o algunos ejemplos, pero siento yo que traté de elegir los más variados y los que a mí más me gustan. Aunque igual y tal vez después podría hablar de unos cuantos más. Si quieres, coméntame aquí abajo qué ejemplos pensaste tú, ¿no? Y al final, pues si te gustó este video, dale like, suscríbete. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.